Salamanca estaba cubierta de esa luz dorada que anuncia el final del verano. Pilar se apoyó en el alféizar de la ventana de su cocina, con una taza de café entre las manos, observando cómo su hija Lucía, desde el jardín, hablaba animadamente por teléfono. Reía. Tenía esa risa clara que solo una persona profundamente enamorada puede tener. Pilar forzó una sonrisa. Tenía 45 años, el pelo castaño ya empezaba a mostrar hilos de plata, y aunque mantenía una elegancia natural, algo en su expresión había cambiado desde que Lucía le anunció su compromiso. «Mamá, me caso con Marcos», le había dicho, con los ojos brillantes de emoción. «Marcos». Ese nombre aún se le hacía incómodo en la boca. Había algo en ese chico que no encajaba. Educado, sí. Correcto, sin duda. Pero demasiado correcto. Demasiado controlado. Nunca una palabra de más, nunca un gesto espontáneo. Y cuando él miraba a Lucía, no veía pasión, sino cálculo. «Es solo una corazonada», se decía Pilar. Pero su instinto de madre no fallaba. El sábado por la noche organizaron una cena para que las familias se conocieran antes de la boda. Pilar preparó su mejor tortilla de patatas, limpió la casa de arriba abajo, y hasta colocó las flores favoritas de Lucía en el centro de la mesa. Todo tenía que ser perfecto. Por su hija. Por su futuro. A las 8 en punto sonó el timbre. Lucía fue corriendo a abrir. «Mamá, ya están aquí», gritó desde la entrada. Pilar se secó las manos en el delantal y salió al recibidor. Primero entró Marcos, con su eterna camisa blanca perfectamente planchada y esa sonrisa medida que nunca mostraba los dientes. Y detrás de él, un hombre. Un segundo. Un parpadeo. Y todo su mundo se tambaleó. El hombre tenía el cabello canoso en las sienes, la espalda recta, y una mirada que Pilar reconocería incluso en la oscuridad. Aquellos ojos. Aquella expresión serena, segura. El corazón de Pilar golpeó con fuerza contra su pecho. «Te presento a mi padre», dijo Marcos. Mamá no pudo venir, pero él sí. «Este es Joaquín». «Joaquín». El aire se hizo denso. El pasado se rompió como una ola contra la orilla del presente. «¿Pilar?», dijo él. Su voz era más grave, más pausada, pero igual de familiar. «Dios mío», susurró Pilar, apenas audible. Lucía frunció el ceño, mirándolos a ambos. «¿Os conocéis?». Silencio. Joaquín no apartaba los ojos de ella. Y en ese instante, Pilar entendió por qué nunca pudo olvidar aquel verano de su juventud. El chico que le robó el corazón a los 17 era el padre del hombre con el que su hija iba a casarse. Pilar no durmió aquella noche. Dio vueltas en la cama, los ojos abiertos, mirando el techo como si ahí pudiera encontrar respuestas. Joaquín. ¿Por qué la vida lo ponía ahora de nuevo frente a ella, y en las circunstancias más crueles? ¿El padre del prometido de su hija? Había fingido no reconocerlo. Sonrió, saludó, ofreció vino, habló de banalidades. Pero por dentro estaba rota. La mañana siguiente fue aún más difícil. Lucía entró en la cocina con el móvil en la mano y una sonrisa radiante. «Marcos dice que mi madre es toda una anfitriona», rió. «¿Ves, mamá? Si solo lo conocieras mejor». Pilar intentó sonreír, pero había algo que pesaba en sus entrañas. No era solo Joaquín. Era también Marcos. Su forma de hablar con Lucía, como si todo fuera una negociación. Sus bromas con doble filo. Y esa manera de opinar sobre su vestido de novia como si él tuviera la última palabra. «No es mi vida», se repetía Pilar. «No es mi decisión». Pero entonces recordaba las tardes junto al río Tormes, cuando ella tenía 17 y Joaquín 19. Las risas escondidas. Las cartas que él le dejaba en su buzón. Los planes para ir juntos a estudiar a Madrid. Y, de repente, él desapareció. Ni una llamada. Ni una explicación. Solo silencio. «¿Qué pasó contigo?», susurró Pilar en voz baja, sola en la cocina. Una semana después, organizaron otra cena, esta vez en casa de la familia de Marcos, en las afueras de Salamanca. Pilar no quería ir. Pero Lucía insistió. «Es importante para mí, mamá. Quiero que formes parte de esto. Quiero que lo aceptes», dijo,
tomándole la mano. La casa era amplia, decorada con elegancia sobria. Joaquín los recibió con cortesía. Pilar sintió como su pecho se cerraba al verlo. El mismo gesto con la ceja al sonreír. La misma voz tranquila. Pero también, algo nuevo en su mirada. Una tristeza callada. Durante la cena, Marcos fue el de siempre, correcto, cortés, pero frío. Interrumpía a Lucía. La corregía. Una vez incluso le dijo en voz baja: «No hables de eso, ya sabes que no me gusta». Pilar lo notó. Joaquín también. Hubo un cruce de miradas entre los dos. Complicidad, sí, pero también inquietud. Cuando la velada terminó, Lucía fue a buscar algo al coche. Marcos la siguió. Pilar recogía los platos cuando sintió una presencia a su lado. Era Joaquín. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó en voz baja. Ella asintió, sin mirarlo. Esperaron a que todos salieran del comedor. Entonces Joaquín se acercó, sin tocarla, pero con una cercanía que dolía. «Pilar, hay muchas cosas que necesitas saber. Cosas que no caben en una cena familiar». Ella se giró, mirándolo por fin a los ojos. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?». «Porque el pasado siempre encuentra la forma de volver», susurró. «Y yo, nunca te olvidé». «No aquí», dijo ella, sintiendo la presión de los recuerdos. «No ahora». Joaquín asintió lentamente, con la voz quebrada. «Entonces dime cuándo. Pero por favor, necesito explicártelo todo». El café estaba casi vacío. Una melodía suave sonaba de fondo, y el vapor de las tazas flotaba entre las palabras no dichas. Pilar llegó puntual, aunque dudó hasta el último momento si debía ir. Llevaba un pañuelo color crema y su abrigo de entretiempo. Se sentó en la esquina más apartada, cerca del ventanal. Joaquín llegó 5 minutos después. No llevaba flores, ni regalos, solo una expresión cansada, como si llevara años ensayando esta conversación. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. «Gracias por venir», dijo, mirando sus manos. Pilar lo observó en silencio. En su rostro había arrugas nuevas, pero los ojos seguían siendo los mismos. «Dime lo que tengas que decir». «No tengo todo el día». Joaquín suspiró. «Fue en el verano del 97. Mi padre cayó gravemente enfermo. Cáncer. Nos mudamos a Madrid en cuestión de días. Fue todo muy rápido, muy duro. Yo quería avisarte, explicarte, pero no tuve tiempo. Solo pude escribirte». «¿Qué cartas?», preguntó Pilar, frunciendo el ceño. «Te escribí 5 veces. Desde Madrid». No obtuve respuesta. Al final, me rendí. Me dolió demasiado. Pilar negó con la cabeza lentamente. «Yo no recibí nada. Lo supe años después. Mi madre, ella encontró las cartas. Las había abierto. Las destruyó. Dijo que yo tenía que mirar hacia adelante». Pilar sintió una punzada en el pecho. Aquella mujer siempre le había parecido distante. Pero no pensó que fuera capaz de eso. «Tú podrías haber vuelto. Buscarme. Llamarme». «Lo pensé 1000 veces», respondió Joaquín. «Pero cada año que pasaba, era más difícil. Me llené de cobardía. Y tú desapareciste de mi vida como un sueño». Hubo un silencio espeso entre los dos. Pilar quería creerle. Pero una parte de ella aún dudaba. ¿Era justo escuchar el pasado ahora, cuando el futuro de su hija estaba en juego? Esa misma tarde, Pilar pasó por una cafetería céntrica para comprar algo de merienda. En la cola, delante de ella, estaba Marcos. No la vio. Hablaba por teléfono, nervioso, impaciente. «No, te dije que no me gusta ese sitio». «¿Qué parte no entiendes?». «Siempre tengo que repetirlo todo», dijo con tono seco al interlocutor. «Haz lo que te digo y punto». Cuando fue su turno, trató al camarero con la misma frialdad. Pilar se quedó observándolo, ese gesto arrogante, el desdén con el que recibió el cambio. Algo en su estómago se revolvió. Ese chico no era solo controlador, era cruel. Más tarde, decidió pasar por casa de Lucía. Quería verla. Hablar. Saber si todo estaba bien. Llamó al timbre. Nadie abrió. Iba a marcharse cuando escuchó voces detrás de la puerta. «Ya basta, Marcos. No tienes derecho a hablarme así».
La voz de Lucía, temblorosa, pero firme. Y luego, la de él. Fuerte. Dura. Vas a hacer lo que yo diga. Y punto. Pilar se quedó helada, con la mano aún en el aire. Sintió un nudo en la garganta. El corazón le martillaba el pecho. Ya no era solo una intuición. Era una alarma. Y sonaba muy fuerte. Pilar no pudo dormir aquella noche. Las palabras de Marcos retumbaban en su mente como ecos venenosos. Vas a hacer lo que yo diga. Quiso irrumpir en ese momento, abrir la puerta y llevarse a su hija. Pero no lo hizo. Algo la frenó. El miedo, quizá. O la intuición de que Lucía no estaba lista para escuchar. A la mañana siguiente, preparó café con manos temblorosas y fue directa al apartamento de su hija. Lucía la recibió con una sonrisa tensa, el cabello recogido de forma descuidada y ojeras marcadas. ¿Está todo bien?, preguntó Pilar con suavidad. Lucía la miró, fingiendo sorpresa. ¿Por qué lo preguntas? Ayer pasé por aquí. Escuché una discusión. Lucía bajó la mirada. Solo fue eso. Una discusión. Como todas las parejas. Estamos pasando por un momento complicado. Lucía, escúchame, insistió Pilar, tomando su mano. No es normal que alguien te grite así. No lo justifiques. No lo hago, respondió su hija, retirando la mano lentamente. Solo, no quiero que pienses mal de él. Sé cómo es contigo. Frío, distante. Pero conmigo también tiene otro lado. Puede cambiar. Pilar sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras en otras mujeres? Puede cambiar. No es siempre así. Esa tarde, Pilar se encontró con Joaquín en el parque de San Esteban. Le contó lo que había escuchado. No quería decírtelo, pero Marcos gritó a Lucía. Fue violento. Joaquín se quedó en silencio unos segundos. Lo vio cerrar los ojos, como si necesitara bloquear el mundo por un instante. No, no sabía. ¿Estás segura? Sí, respondió Pilar sin vacilar. ¿Tú nunca viste algo parecido en él? Era un niño reservado, muy inteligente, pero también exigente consigo mismo. Y con los demás. Tal vez, demasiadas expectativas. Eso no es una excusa, respondió Pilar, cortante. No, no lo es, dijo él, bajando la voz. Pero aún así, sigue siendo mi hijo. Y quiero creer que puede cambiar, que esto no es definitivo. ¿Y si sí lo es? Susurró Pilar. Quedaron en silencio. El viento movía las hojas secas del otoño como si arrastrara viejas memorias. Joaquín la miró con una tristeza sincera. Pilar, yo no te pido que lo defiendas. Solo que no te rindas tan rápido. Pero Pilar no sabía ya por qué su corazón latía tan fuerte. ¿Por la mujer que amó a Joaquín a los 17? Confundida, Pilar pidió cita con una psicóloga. Era la primera vez en su vida que hablaba con una profesional. En la consulta, sus palabras fluyeron como agua contenida por años. No sé si estoy viendo cosas donde no las hay, dijo. Pero tengo miedo. Miedo de que mi hija esté repitiendo mi historia. Miedo de no haberla protegido a tiempo. La psicóloga escuchó sin interrumpir. Tal vez no puedes evitar que tu hija sufra, dijo al final. Pero puedes estar ahí para que no se quede sola. Al regresar a casa de Lucía para devolverle una chaqueta que se había dejado, Pilar notó que su hija no estaba. Entró con la llave de emergencia. Al dejar la prenda en el dormitorio, vio una caja de cartón entreabierta en el armario. No pudo evitar mirar dentro. Allí estaba un móvil roto, con la pantalla hecha añicos. Al lado, un papel doblado con trazos temblorosos. Pilar lo desplegó. Su corazón dejó de latir por un segundo. Dijo que si se lo cuento a alguien, lo arruinará todo. Pilar pasó toda la noche sin cerrar los ojos. El papel que había encontrado no salía de su mente. Lo sostuvo entre las manos mientras pensaba en cada palabra. No había más lugar para la duda, su hija tenía miedo. Y ella, como madre, no podía seguir callando. A primera hora de la mañana, llamó a Joaquín. Necesitamos hablar. Pero esta vez, de verdad. Se vieron en un banco del paseo del rector Esperabé, donde antaño se habían dado su primer beso siendo adolescentes. Ahora,
Los dos llevaban en la piel las cicatrices del tiempo, pero también algo más firme, determinación. ¿Qué pasa?, preguntó él, preocupado. Pilar le mostró la nota sin decir nada. Joaquín la leyó en silencio. Sus labios se tensaron. Miró al cielo un instante, tragando una rabia silenciosa. No lo puedo creer, murmuró. Pues créelo, respondió Pilar, con dureza. Es tu hijo. Y si de verdad has cambiado, como dices, demuéstralo ahora. No es el momento de protegerlo. Es el momento de protegerla a ella. ¿Qué quieres que haga? Estar, ver, escuchar. Y no mirar a otro lado. Esa noche, Pilar habló con Lucía. No con sermones ni reproches, sino desde el corazón. Cuando tenía tu edad, también creí que el amor era aguantar. Que el sacrificio era parte del juego. Y perdí años, Lucía. Años que no volverán. Mamá, susurró la joven, con los ojos brillando. El amor no es miedo. No es ansiedad. No es pensar cada palabra antes de hablar para que el otro no se enfade. Eso es control. Y eso, hija mía, no es amor. Lucía rompió a llorar. Pilar la abrazó con una ternura que solo tienen las madres que han conocido el mismo dolor. Al día siguiente, organizaron una comida familiar. Joaquín propuso que se vieran todos juntos, él, Pilar, Lucía, Marcos. A pesar del riesgo, Pilar aceptó. Era hora de sacar la verdad a la luz. Cuando Marcos llegó, el ambiente ya estaba cargado. Lucía se mantenía en silencio, aferrada a una servilleta entre las manos. Joaquín lo observaba con una expresión serena pero firme. Pilar, al otro extremo de la mesa, no quitaba los ojos de su hija. Empezaron hablando de cosas triviales. Pero pronto, como era de esperar, todo estalló. ¿Qué significa esto?, espetó Marcos, al notar la tensión. ¿Una intervención? Marcos, dijo Joaquín con calma, necesitamos hablar contigo. Sobre tu actitud. Sobre Lucía. ¿Mi actitud?, rió él, forzando una sonrisa. Ah, claro, ahora tú eres el padre perfecto, ¿no? No es el momento de reproches, intervino Pilar. Es el momento de enfrentar lo que pasa. Tu comportamiento no es normal. ¿Y tú quién eres para juzgarme?, espetó Marcos, alzando la voz. Siempre me miraste como si fuera basura. Desde el primer día. Porque noté lo que otros no querían ver. Respondió Pilar, con firmeza. Tu frialdad. Tu arrogancia. Y tu violencia. Lucía, temblando, se levantó de la silla. ¡Basta! Todos la miraron. Su voz se quebró. Sí, le tenía miedo. Me gritaba. Me controlaba. Y me convencí de que era culpa mía. Pero ya no. No quiero esto. No quiero vivir así. Marcos se puso de pie de golpe. Su rostro se tornó oscuro. No puedes hacerme esto, delante de todos. Puedo, gritó ella, con las lágrimas cayendo. Y voy a hacerlo. Silencio. Un segundo eterno. Entonces, Marcos sacó el anillo de compromiso y lo lanzó sobre la mesa. Mejor hubiera sido que nunca volvieras a meterte en la vida de esta familia, escupió, mirando a Joaquín. Y sin mirar atrás, se marchó dando un portazo. Pilar se acercó a su hija y la abrazó en silencio. Lucía lloraba, pero en su llanto había algo nuevo, alivio. Liberación. Pero en el rostro de Joaquín, algo cambió. Algo en su expresión decía que lo peor aún no había pasado. Habían pasado casi 4 meses desde aquella tarde en que todo cambió. Lucía se había mudado a un pequeño piso cerca del centro de Salamanca. Trabajaba en una farmacia de barrio, rodeada de mujeres mayores que la cuidaban como si fuera su nieta. Cada día era una pequeña conquista. Cocinar para ella misma, reír sin miedo, dormir tranquila. Pilar la veía crecer, recuperarse, florecer. Y en ese proceso, también ella sanaba. Se sorprendía sonriendo frente al espejo por la mañana, sin necesidad de razones extraordinarias. Joaquín seguía presente. Se preocupaba por Lucía, la llamaba de vez en cuando, trataba de enmendar errores de años atrás. Pero también buscaba algo más, recuperar el vínculo que había tenido con Pilar. Una tarde, mientras caminaban juntos por el huerto de Calisto y Melibea, Joaquín se detuvo.
¿Y si empezamos de nuevo tú y yo? Pilar lo miró, sin enfado, pero con una calma que venía de lo profundo. No. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué no? Porque esta vez me elijo a mí misma. Y a mi hija. No necesito revivir lo que fue. Fue hermoso, sí. Pero también quedó atrás. Lo que más necesitaba de ti, ya me lo diste, la verdad. Joaquín asintió. No con rabia, sino con una resignación serena. Me alegra que seas tú quien lo diga, respondió él. Porque también he aprendido que no siempre el amor basta. Esa noche, Pilar volvió a casa sola. Pero no se sentía sola. Se sentía completa. Se sirvió una copa de vino blanco, encendió una vela, y abrió su libro favorito. Las cosas sencillas volvían a tener sentido. No era felicidad desbordante, pero sí una paz dulce. Una paz que venía de dentro. A la mañana siguiente salió a caminar por la ribera del río Tormes. El cielo estaba azul, y una ligera brisa movía los cabellos que caían sobre su frente. En su teléfono sonó una notificación. Era un mensaje de Lucía. Tenías razón, mamá. Gracias por salvarme. Pilar se detuvo. Sonrió. Miró al agua brillante bajo el sol y respiró hondo. El pasado había vuelto, sí. Pero no para quedarse. Solo para recordarle lo lejos que había llegado. Y que, finalmente, había elegido lo correcto, a sí misma. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.